Bienvenidos de vuelta para la sesión de la tarde. Un gusto de verlos a todos. ¿Recibieron su naranja hoy? ¿Y las palomitas de maíz? No se olviden de venir mañana, pueden haber otras sorpresas. Tú nunca sabes. Hoy día vamos a estudiar la lección o el capítulo 8. Capítulo 8 está en la página 211. ¿Quién ha leído este capítulo antes? Cerca de 5 o 6. Ese no es un mal porcentaje, de 40. Bien, tengamos una palabra de oración para comenzar la sesión de la tarde. Y luego comenzaremos esta reunión. Padre que estás en los cielos, gracias por el buen tiempo de descanso que pudimos tener entre la sesión de la mañana y la sesión de la tarde. Te agradecemos que podemos volver aquí y volver a estudiar tu palabra en un momento en que el mundo está en confusión debido a este virus que puede causar cosas que ni siquiera las guerras pueden causar. Nos sentimos confortados por tu palabra, que tú estás sentado en el trono y que todo está bajo tu control. Y sabemos que si dedicamos nuestra vida a ti, tú estarás con nosotros todo el camino hasta el final. Y mientras continuamos nuestro estudio, rogamos que tu Espíritu esté con nosotros para iluminar nuestras mentes y abrir nuestros corazones. Queremos entender tu palabra para poder compartirla con otros. Continúa con nosotros, oh Señor. Bendícenos y manténnos en tu cuidado. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, tú te preguntarás, ¿por qué vamos a estudiar ahora Mateo y Lucas? Bien, porque Mateo y Lucas están relacionados con Apocalipsis 11, verso 2. Así que tenemos que revisar eso también. Así que vamos ahora a la página 211. Un estudio de los dos testigos en Apocalipsis 11 no estaría completo sin tomar un poco de tiempo para estudiar los pasajes paralelos en Mateo 24 y Lucas 21. Estos capítulos tratan directamente con lo que hemos estado estudiando en las últimas 2 sesiones. Así que ahora vamos a Mateo 24. Y van a notar que en este capítulo hay 4 señales secuenciales. Hay muchas señales ahí, pero quiero que nos concentremos en 4 de ellas. La primera señal es la destrucción de la Jerusalén terrenal. Y encontramos eso en los versos 15 al 20. Tú tienes que leer esos textos en tu tiempo libre para que veas la idea. Voy a dar solo resumen ahora. La segunda señal que se da en Mateo 24 es un periodo de tribulación. La tercera señal que se da es señales en el sol y la luna. A propósito, el periodo de tribulación se menciona en los versos 21 al 28. Las señales en el sol y la luna se ven en el verso 29. Y luego, la última señal es que los poderes en los cielos serán sacudidos y el Hijo del Hombre aparece. Así que esas son las señales secuenciales que encontramos en Mateo 24. La destrucción de la Jerusalén terrenal, un periodo de tribulación, señales en el sol y la luna, y los poderes en los cielos son sacudidos cuando el Hijo del Hombre aparece. Ahora, cuando comparas los pasajes paralelos de Lucas, porque Lucas 21 presenta las mismas ideas que se encuentran en Mateo 24. Cuando ves Lucas 21, pareciera que existiesen solo 3 señales, y no 4. ¿Cuáles son estas 3 señales? La destrucción de la Jerusalén terrenal, esos son los versos 20 al 24. Señales en el sol, la luna y las estrellas, ese es el verso 25. Y los poderes de los cielos son sacudidos cuando aparece el Hijo del Hombre, esos son los versos 25 y 26. Así que la pregunta es, ¿qué señal no está en Lucas 21, pero que sí aparece en Mateo 24? Es la señal acerca de la tribulación. Lucas no menciona ninguna señal con respecto a la tribulación. Sin embargo, la pregunta es, ¿la tribulación realmente no aparece en Lucas 21? La respuesta es no.
Lucas simplemente describe la tribulación en una forma diferente de lo que lo hace Mateo 24. Básicamente, la tribulación es mencionada en Lucas como los gentiles pisoteando la santa ciudad. Ahora tú ves la razón por la cual esto está relacionado con Apocalipsis 11:2, porque aquí está el pisoteo de la santa ciudad. Ahora vamos a la siguiente sección, esto es la página 212. Una cosa es clara de la primera parte de Lucas 21:24. De hecho, vamos a eso y leámoslo. Vamos a Lucas, capítulo 21, verso 24. Y veamos qué hecho es claro ahí con respecto a este versículo en particular. Y dice ahí, y caerán, esos son los judíos, a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Tú ves que aquí aparece un punto y coma. Es decir, aquí hay una separación, ¿cierto? Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y ahora quiero que noten la segunda parte del verso. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Tiene esto algo que ver con Apocalipsis 11, verso 2? Eso es muy claro. En vez de los 42 meses, ahí dice el tiempo de los gentiles, ¿cierto? Y tienes también ahí una mención de Jerusalén. Entonces, notarás aquí en Lucas 21, verso 24, que tenemos aquí la destrucción literal de la Jerusalén, también literal, con su templo literal, en la primera parte de Lucas 21, verso 24. Esta es la parte donde dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Punto y coma. Pero por otro lado, la segunda parte de Lucas 21, verso 24, describe el pisoteo de la Jerusalén espiritual por gentiles espirituales durante un periodo simbólico. En otras palabras, Lucas 21, 24 está hablando de dos pisoteos de la ciudad. La primera se refiere a la Jerusalén literal. La segunda parte del verso se refiere a la Jerusalén espiritual. Ahora, notemos qué principios se ajustan aquí. Louis Weir, que tiene material realmente fantástico, tenemos muchos libros de él aquí en Secret and Seal, en nuestra tienda, expresa este principio de cómo podemos decir que en Lucas 21, 24, la primera parte describe la destrucción de la Jerusalén literal, mientras que la segunda parte describe el pisoteo de la Jerusalén espiritual por los gentiles durante 42 meses. Este es el principio. En su libro, El Rey del Norte en Jerusalén, página 75, él escribe, al pasar a la era cristiana, hay una transición automática. ¿De qué? De la Babilonia literal a la espiritual. ¿Acaso la Babilonia de Apocalipsis es realmente donde está Irak ahora? No, claro que no. Es un sistema global espiritual, ¿cierto? La ramera se sienta sobre muchas aguas. Todas las naciones y lenguas y multitudes siguen a la ramera. La Babilonia del tiempo del fin es global. En el Antiguo Testamento, donde la Jerusalén era gente literal, Babilonia es ¿qué? Literal también. Ese es un principio muy importante. La declaración continúa. Al pasar a la era cristiana, hay una transición automática de la Babilonia literal a la espiritual. De la Jerusalén literal a la ¿qué? A la Jerusalén espiritual, desde las tierras literales de Israel y Babilonia hasta sus antitipos espirituales. ¿Cuál es el antitipo espiritual de Babilonia? El papado. ¿Cuál es el antitipo espiritual de Jerusalén? Los santos del Altísimo. ¿No son ellos enemigos en Daniel 7 y en Apocalipsis 13? Absolutamente. Así que, ¿qué es Jerusalén en el periodo de la iglesia cristiana? Es la iglesia. ¿Qué es Jerusalén
cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Es la Jerusalén literal. Así que si estamos viendo Jerusalén literal, entonces el tema es sobre Jerusalén literal. Pero si hablamos de la Jerusalén espiritual, entonces aquí Jerusalén es simbólica. ¿Están entendiendo el principio? A propósito, ¿cuándo el tiempo de la gracia se cerró para la Jerusalén literal? En el año 34, cuando Esteban fue apedreado. Ahí tienes la transición, ¿a qué? A la iglesia cristiana, que es la Jerusalén espiritual. No la Jerusalén literal, la Jerusalén simbólica o espiritual. Ahora vamos abajo en la página 212. Cuando en la segunda parte de Lucas 21-24 describe el pisoteo de la Jerusalén, ¿no se está refiriendo a qué? A la ciudad física de ladrillo y cemento. Jesús hace ¿qué? Personifica la ciudad. Está tratando la ciudad como a una persona, en otras palabras. Noten los siguientes textos que usan la palabra Jerusalén para referirse a la gente de la ciudad. Segunda de Reyes 24, versos 14 y 15. Hablando de Nabucodonosor cuando conquistó Jerusalén, y dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Wow, debió haber sido muy difícil transportar toda la ciudad física a Babilonia, ¿cierto? ¿Qué quiere decir con que llevó en cautiverio a toda Jerusalén? Es la gente de Jerusalén. A todos los príncipes, ahí tienes la definición, y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. En otras palabras, Jerusalén es definido como la gente que vive en la ciudad. Jesús, en Lucas 19, del 41 al 44, dice algo similar. Jesús aquí está descendiendo del Monte de los Olivos a Jerusalén por última vez en su ministerio, y dice ahí, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses, ¿a quién le está hablando Jesús? A la ciudad. Y bueno, ¿la ciudad puede oír lo que le está diciendo? Una vez más, a Jerusalén se le refiere como ¿qué? Como a sus habitantes. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. Así que no solamente la ciudad física, sino también ¿qué? Los niños que viven ahí. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre tierra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que, ¿qué es Jerusalén? En el Antiguo Testamento, Jerusalén es la población que vivía ahí. En la era de la iglesia, ¿qué es Jerusalén? Es los miembros de la iglesia cristiana, que es global ahora, si tú quieres. Noten ahora Mateo 23, del 37 al 39. Una vez más, Jesús personifica a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Así que son los hijos, ¿cierto? Que es la ciudad. Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ahora vamos a los 4 elementos claves en Lucas 21, verso 24, la segunda parte, y Apocalipsis 11:2. ¿Qué tienen estos dos versos en común? ¿Hay una mención de Jerusalén en ambos? Sí. ¿Se menciona el pisoteo en ambos? Sí. ¿Se mencionan a los gentiles en ambos? ¿Se mencionan los tiempos en ambos? Sí. En Lucas es el tiempo de los gentiles, mientras que en el libro de Apocalipsis se especifica como ¿qué? 42 meses. Así que, ¿cuál es el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles son 42 meses.
Ahora notemos Apocalipsis 11, 2 y 3. Esto es algo que ya estudiamos más temprano hoy. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado. Dice aquí porque ha sido entregado, pero aprendimos de que la mejor traducción es que fue entregado a los gentiles. ¿Cuándo fue entregado a los gentiles? ¿En qué año? En el 538. Y fue entregado a los gentiles. ¿Y qué hacen los gentiles después del 538? Y ellos hollarán la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? ¿Cuál es la santa ciudad? Sí, Jerusalén. ¿Qué clase de Jerusalén? La Jerusalén espiritual, porque aquí estamos en la era de la iglesia. Ya no tratamos más acerca de la Jerusalén literal. Estamos hablando de la era de la iglesia. Ahora leamos de nuevo Apocalipsis 11, 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque fue entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Los 42 meses y 1260 días son el mismo periodo? Sí, son el mismo periodo. Ahora, aquí viene un punto clave. Cuando Juan escribió Apocalipsis 11, verso 2, al final del primer siglo, se cree que Juan escribió el Apocalipsis alrededor del año 95 después de Cristo. ¿Cuándo fue destruida la Jerusalén literal? En el año 70, así que ¿cuántos años lleva destruida Jerusalén? Al menos 25 años. Así que cuando Juan escribió Apocalipsis 11, verso 2, al final del primer siglo, los romanos habían destruido la Jerusalén literal y había estado en ruinas por 25 años. Así que Apocalipsis 11, 2 ¿se puede aplicar a la Jerusalén literal? No. Los gentiles ya habían tomado cautivos a los judíos. Así que esto no se puede referir al pisoteo de la Jerusalén literal en el año 70 después de Cristo. Incluso el pisoteo literal del santuario exterior había tenido lugar más de 42 meses antes del tiempo de Juan. Así que si incluso tomas los 42 meses como literales, eso no da la cantidad de los 25 años. Implicando que el número era ¿qué? No podía ser un número literal, porque Jerusalén había sido destruido 25 años antes. Así que si incluso decimos 42 meses antes de que Juan escribió, esos son 3 años y medio, así que no cuadra. Así que leamos de nuevo, incluso el pisoteo literal del santuario exterior había tenido lugar más de 42 meses antes del tiempo de Juan, lo que implica, este es el principio día por año, implicando que el número era ¿qué? Simbólico para todo el periodo desde su devastación hasta su ¿qué? Hasta su restauración. Así que Apocalipsis 11:2 contiene los mismísimos 4 elementos que Jesús menciona en Lucas 21, 24, la segunda parte del verso. Santa ciudad, Jerusalén, el pisoteo, los gentiles y los 42 meses, que son los tiempos de los gentiles. ¿Vamos por buen camino hasta acá? Bien. Ahora, ¿quiénes son los gentiles que se mencionan aquí? ¿Recuerdan cuando hablamos de los gentiles esta mañana? ¿Recuerdan que leímos de Albert Barnes, el comentador bíblico? ¿Quién dice él que eran los gentiles? El papado romano católico. Y él estaba correcto en eso. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Y qué significa la palabra Jerusalén? Nosotros ya estudiamos que Jerusalén, durante la dispensación cristiana, se refiere al pueblo fiel de Dios. Lo vimos esta mañana. Y los gentiles se refiere a aquellos que son enemigos de la verdadera iglesia de Cristo. Luego tú puedes leer todos estos textos que tenemos aquí. No podemos leerlos todos ahora, pero espero que cuando lleguen a casa se sienten y puedan leer todos estos textos que están aquí en paréntesis. Simplemente no podemos verlos ahora. Siguiente párrafo. En Apocalipsis 11:1, el ángel le dice a Juan que mida ¿qué? El templo y aquellos que adoran en él. Apocalipsis 11:1, ¿pertenece al capítulo 11? No. ¿A dónde pertenece? A Apocalipsis capítulo 10. Es la conclusión de Apocalipsis 10. Te preguntarás, ¿cómo sabemos eso? Bien, permítanme resumirlo. Vamos a estudiar Apocalipsis 10 con detalle. Apocalipsis 10 termina cuando el ángel le dice a Juan que tiene que profetizar de nuevo.
a naciones, pueblos, lenguas y reinos. ¿Ok? Y luego, en el siguiente versículo, tenemos la medición del templo. ¿Están siguiendo la secuencia? Tú sabes, el gran chasco de 1844, la experiencia que fue dulce, pero que se tornó amarga, el Señor dijo, debes profetizar de nuevo, por supuesto con un nuevo entendimiento. ¿Y qué comienza inmediatamente después del gran chasco? ¿Qué gran visión tuvo Irán Edson al día siguiente, cuando iba cruzando el campo con uno de sus amigos? Él dijo, vi en forma distinta y clara que en vez que Cristo venga a la tierra en octubre de 1844, Él pasa del lugar santo al santísimo. ¿Es eso medir el templo? Así que Apocalipsis 11, verso 1, pertenece al capítulo 10. Sí, habla acerca de lo que hay que profetizar de nuevo. Se supone que tenemos que profetizar de nuevo acerca de la medición del templo, que es el juicio. La hora de su juicio ha llegado, que es el mensaje del primer ángel. ¿Vamos bien? En Apocalipsis 11.1, el ángel le dice a Juan que mida el templo y a todos aquellos que adoran en él, pero que no midiera el patio, porque fue dado a los gentiles por 42 meses. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, Roma ya había destruido el templo literal y los judíos literales habían sido desparramados entre las naciones. Eso quiere decir que el templo referido aquí debe ser uno que está ¿dónde? Debe ser el que está en el cielo. Y los adoradores deben ser aquellos que adoran ¿cómo? Espiritualmente. Les pregunto, ¿podemos adorar en el cielo? ¿Podemos ir confiadamente al trono de la gracia en el cielo? ¿Podemos entrar al santuario en el cielo? ¿Cómo? Por fe. Espiritualmente podemos entrar. La Jerusalén espiritual puede adorar en el cielo, por fe. Básicamente, tenemos que entender que el templo es el santuario celestial literalmente y la iglesia, que es simbólica o espiritualmente. Ahora, no solo hay un vínculo entre Apocalipsis 11, versos 2 y 3, y Lucas 21, verso 24, la segunda parte del verso 24, también hay un vínculo entre Apocalipsis 11, versos 2 y 3, con Daniel 7 y 8. Ahora las cosas se van a hacer aún más claras. Veamos eso. De acuerdo a Apocalipsis 11, verso 2, el pisoteo de la ciudad ocurre por un periodo de ¿cuánto tiempo? 42 meses. También describe en el siguiente verso, que es el verso 3, ¿cómo que lo describe? Como 1260 días. No se olviden de eso. Así que los 42 meses y los 1260 días son el mismo periodo, expresado con diferente terminología. Sí. Ahora noten, esto vincula los 42 meses del verso 2 con los 1260 días del verso 3. Voy a ir lento en esto porque es críticamente importante. Adicionalmente, o además, vincula Apocalipsis 11, 2 y 3 con los 1260 días de Apocalipsis 12 y 14. Vamos ahí, vamos a Apocalipsis 12, 14. Así que hay una conexión entre Apocalipsis 11, 2 y 3, Lucas, capítulo 21, verso 24, la segunda parte, y Apocalipsis 12, verso 14. Sí. Veamos entonces Apocalipsis 12 y verso 14. Aquí el dragón está persiguiendo a la mujer. ¿Por cuánto tiempo? Leamos. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora volvamos al verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días. ¿Ese es el mismo periodo de Apocalipsis 11, versos 2 y 3? ¿Es el tiempo de los gentiles? Absolutamente. Ahora, continuemos esto. ¿Será que también Apocalipsis 13, verso 5, también menciona los 42 meses que se mencionan en Apocalipsis 11, versos 2 y 3?
Vamos entonces a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 y leamos el verso 5. Aquí habla acerca de la bestia. ¿Cuál es la bestia? El papado. ¿Qué es el cuerno pequeño? El papado. Ahora noten Apocalipsis 13, verso 5. También se le dio, esa es la bestia, boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿por cuánto tiempo? Por 42 meses. Así que noten los versículos que tenemos aquí en la lista en nuestro manual. 42 meses, Apocalipsis 11.2, 1260 días, Apocalipsis 11.3, 1260 días, Apocalipsis 12.6, 42 meses, Apocalipsis 13.5. ¿Y notaron que también tenemos tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Ahí en Apocalipsis 12. ¿Dónde encontramos eso también? En Daniel 7, verso 25. Así que esta es mi pregunta. Apocalipsis 11, versos 2 y 3. Lucas 21, verso 24, la segunda parte del verso. Apocalipsis capítulo 12, verso 6 y verso 14. Apocalipsis 13 y verso 5. Daniel capítulo 7, verso 25. ¿Esos versículos están hablando de exactamente el mismo poder? Sí. Y ahora tenemos un problema muy interesante, porque una vez más tenemos la importancia de la estructura literaria. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12 menciona a la bestia persiguiendo a la mujer por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es del 538 a 1798. Pero espera un momento. ¿Pero no fue que en el capítulo 11 estudiamos de la Revolución Francesa? Eso fue alrededor de 1790. Así que Apocalipsis 11 y 12 ¿están en orden cronológico? No están en orden cronológico. ¿Qué está haciendo Apocalipsis 12? Ahora va a ir atrás y va a amplificar algunos detalles que vimos en Apocalipsis 11. Apocalipsis 13 menciona los 42 meses, así que todavía hay algo que decir en Apocalipsis 13, que ya fue dicho en Apocalipsis 12 y que ya fue dicho en Apocalipsis 11. ¿Me están siguiendo? Esa es la importancia de la estructura literaria del libro de Apocalipsis. Ahora continuemos, estamos en la mitad de la página 215. Para entender Apocalipsis 11, 2 y 3, debemos ir atrás a las raíces del Antiguo Testamento de esta profecía y encontrar esas raíces. ¿Dónde? En Daniel 7, 21 y 25. En Daniel 8 también, versos 11 al 13, y en Daniel 11, versos 31 al 35. En estos versículos encontramos un poder que pisotea bajo sus pies, que pisotea el templo de Dios y a sus verdaderos adoradores, no por el Imperio Romano, sino ¿por qué? Sino por un cuerno pequeño rebelde que introduce la idolatría a la adoración cristiana, que termina causando desolación. Vamos rápidamente a Daniel 8, donde se describe el cuerno pequeño. Daniel capítulo 8. ¿Hay alguna idea sobre pisotear en Daniel 8? Sí, el cuerno pequeño. ¿Ese es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7? Sí. Así que veamos ahora Daniel 7 y comencemos a leer desde el verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesús. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo? Es la continua administración de Cristo, primero en el patio, en la tierra, y luego en el lugar santo, en el santuario. Así que este trabajo que está haciendo el cuerno pequeño, ¿tiene algo que ver con el santuario? Absolutamente. Y continúa, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso, ¿y qué más? E hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora vamos al verso 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para hacer qué? Para ser pisoteados. Así que el cuerno pequeño pisotea en Daniel 8 al santuario, al príncipe y a las huestes. Sí. ¿Pasa eso también en Apocalipsis 11, 2 y 3?
¿Pisoteando Jerusalén en el tiempo de los gentiles? Absolutamente. ¿Están todas estas profecías relacionadas? Ciertamente lo están. Ahora, vamos ahora al siguiente punto. De acuerdo con Daniel 7, 21 y 25, este cuerno pequeño blasfema a Dios y persigue a su pueblo por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que consideremos ahora el marco histórico del trabajo del cuerno pequeño en Daniel 7. Primero que todo, ¿qué tenemos en Daniel 7? Tenemos al león, que representa ¿qué reino? Babilonia. Luego tenemos al oso, los medos y persas. Luego tenemos el leopardo, que es Grecia. Luego tenemos la bestia, que es Roma. Luego, de la cabeza del dragón, salen 10 cuernos. Eso es lo que vino a ser como resultado de las invasiones bárbaras, la división del Imperio Romano. Y luego, cuando ya está la división, esto pasa durante la era cristiana, ¿cierto? Porque Roma a este punto está empezando a caer. El reino se ha dividido en 10 otros reinos. Tienes un pequeño cuerno que aparece, y luego, ¿por cuánto tiempo este cuerno gobierna? Por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Leámoslo, Daniel 7:25. Y el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que les pregunto ahora, ¿Daniel 7:25 está conectado con Apocalipsis 11, versos 2 y 3? ¿Qué tal Apocalipsis 12, versos 6 y 14? ¿Qué tal Apocalipsis 13, verso 5? ¿Qué tal Lucas 21, verso 24, la segunda parte? Están todos vinculados. Todos describen exactamente el mismo periodo. Continuemos esto. Inmediatamente después del nefasto trabajo del cuerno pequeño, ¿qué comienza? En Daniel 7. El juez se sienta y los libros se abren. Así que inmediatamente después del gobierno del cuerno pequeño, ¿qué comienza? El juicio. El Padre se sienta en su trono y luego el Hijo viene al Padre para recibir ¿qué? Para recibir su reino. ¿Cuál es su reino? La gente que pertenece al reino. ¿Cómo se determina qué personas pertenecen al reino? Él tiene que hacer un juicio. Así que noten, inmediatamente después del trabajo del cuerno pequeño, tenemos el juicio. Así que, ¿qué esperaríamos después de los 1260 días o de los 42 meses en el cual los gentiles pisotean Jerusalén? ¿Qué esperaríamos que sea lo siguiente? ¿Tenemos que ser el rey Salomón para entenderlo? No. Esperaríamos el juicio, ¿cierto? Así que Apocalipsis 11 nos cuenta que después del gobierno del cuerno pequeño, ¿el templo va a ser medido? Absolutamente. La secuencia es la misma. Así que continuemos ahora. Inmediatamente después del nefasto trabajo del cuerno pequeño, el juicio en el cielo comienza. Este orden en los eventos es muy similar a Apocalipsis 11 del 1 al 3, donde la medida del templo celestial viene después del pisoteo de Jerusalén por 42 meses. Así que el cuerno pequeño gobierna por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y después de eso el juicio. Y en Apocalipsis 11, los gentiles pisotean Jerusalén por 42 meses y luego de eso inmediatamente el juicio. Tú sabes, esta idea del juicio investigador no es una idea que inventó Ellen White. Como muchas de esas revistas que hablan en contra del adventismo, no las voy a mencionar porque estamos grabando esto y no quiero darles publicidad gratuita. Estos versos prueban que la medida del templo viene después del pisoteo de la ciudad y no viceversa. ¿Estaba bien la traducción "fue dado a los gentiles" a la luz de lo que hemos estudiado hasta acá? Absolutamente. Ahora continuemos. Daniel 8 además amplifica el nefasto trabajo del poder del cuerno pequeño a través de específicamente diciendo que pisoteó ¿qué? El santuario y a la hueste. El lenguaje es muy similar a Apocalipsis 11, versos 2 y 3.
Daniel 8 describe dos estados distintos del poder del cuerno pequeño. Un estado es horizontal y el otro es vertical. Tú sabes, hay un solo cuerno pequeño que representa las dos Romas, Roma pagana y Roma papal. Al principio, el cuerno pequeño iba conquistando geográficamente, horizontalmente, pero luego, en algún punto, el cuerno pequeño se transforma. Se transforma en un poder que ataca el cielo. Leamos aquí Daniel 8, verso 9. Y de uno de ellos, este es uno de los 4 vientos, porque el reino de Alejandro había sido dividido. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Tiene esto algo que ver con el ataque al cielo? Leamos ahora el verso 10, que ya lo habíamos leído. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Puede tener esto alguna relación con que un tercio de las estrellas fueron eclipsadas? Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. En otras palabras, incluso atacó a Jesús y a su ministerio en el santuario. Y por él, ese es el cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio, que es la ministración de Cristo en el lugar santo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército. Este es el estado a propósito. Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. ¿Y qué más? Y prosperó. ¿Cuánto tiempo prosperó? 42 meses, 1260 días. El tiempo de los gentiles. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y continúa diciendo en el verso 13, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Cuál es la respuesta? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En otras palabras, ¿el juicio qué? El juicio comenzará. Apocalipsis 13, versos 1 y 2 y 5 al 7, también menciona los 42 meses. Ahí la bestia persigue a los santos, blasfema al santuario celestial y a aquellos que habitan en el cielo. ¿Eso es paralelo a Daniel 8? ¿El cuerno pequeño en Daniel 8 persiguió al pueblo de Dios? ¿A los santos? Sí. ¿Blasfemó el santuario celestial? Apocalipsis 13 dice eso. La secuencia de poderes es idéntica a la de Daniel 7. León, oso, leopardo, bestia, 10 cuernos y la bestia. Donde en el Antiguo Testamento tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos y cuerno pequeño. En otras palabras, el cuerno pequeño es lo mismo que la bestia. La conclusión inevitable es que esta Jerusalén, de Apocalipsis 11, 2 y 3, representa la era cristiana, toma lugar en la era cristiana, después de la caída ¿de qué? Del Imperio Romano. Así que nos estamos refiriendo a la Jerusalén literal en la segunda parte de Lucas 21-24. No, es otra Jerusalén. Es una Jerusalén espiritual. Así que ahora tenemos un vínculo entre Daniel 7 y 8 y Apocalipsis 11 y 13. Tienes a un león, a un oso, a un leopardo, a una bestia, los 10 cuernos y una bestia que gobierna por 42 meses. Leamos los versos. También se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad ¿por cuánto tiempo? Por 42 meses. ¿Está eso relacionado con Apocalipsis 11, versos 2 y 3? Absolutamente. ¿La bestia es lo mismo que los gentiles? En Apocalipsis 11, 2 y 3, ¿la bestia es lo mismo que los gentiles? ¿El cuerno pequeño es lo mismo que los gentiles? Absolutamente. Así que Albert Barnes estaba correcto en lo que decía. Oh, puedes creerlo. Por supuesto, él no sabía las implicaciones de lo que había dicho. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su ¿qué? Tabernáculo. ¿Es eso lo que hizo el cuerno pequeño en Daniel 8? Sí. Y de los que moran en el cielo, ¿el cuerno pequeño en Daniel 8 arroja las estrellas del cielo a la tierra? Sí, representando al pueblo de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y ahora qué pasa con Daniel 7 y Apocalipsis 12? Además, Apocalipsis 11:3 tiene una relación con Apocalipsis 12, verso 6,
y 14 también, porque ambos se refieren ¿a qué? A los 1260 días. ¿O es de otra forma? Veámoslo. Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Es de hecho verso 6 y verso 14. El verso 6 dice: y la mujer huyó al desierto para que allí la sustenten por 1260 días. Así que esto debería ser Apocalipsis 11.3, tiene una cercana relación con Apocalipsis 12.6, no 12.14, así que tienen que corregir eso. Aún más, la terminología de Apocalipsis 12.6 comparte un lenguaje en común con Apocalipsis 12.14. Ese es 12.14 realmente. En cambio, Apocalipsis 12.6 tiene una conexión con Daniel, ¿qué? 7.25, por la referencia en común que dice tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. Leamos esos versos para tener los matices más claros. Apocalipsis 12, 13 y 14. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y en el verso 6 dice, esto es Apocalipsis 12:6, y el otro también era Apocalipsis 12. Tienen que hacer esas correcciones. Y estoy seguro que Ginny está anotando estas cosas para hacer las correcciones después. Bueno, Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten, ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días. Así que en Apocalipsis 12 tienes los 1260 días y el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿De dónde viene eso de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Viene de Daniel 7:25. Leámoslo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que debemos estudiar Apocalipsis 11, de hecho, del verso 2 al verso 6, que está describiendo la cuarta trompeta, o los 1260 días. Debemos estudiar ese pasaje junto con Lucas 21-24, la segunda parte del verso, junto con Daniel 7, Daniel capítulo 8, Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis 13. Todos esos describen el mismo evento, el mismo poder. Ahora vamos a la mitad de la página 218. Por lo tanto, podemos con seguridad llegar a la conclusión de que los 3 tiempos y medio, los 1260 días y los 42 meses son todas expresiones paralelas. Un estudio cuidadoso de estas profecías de tiempo indican claramente que su cumplimiento tomó lugar durante un periodo de 1260 años después de la desintegración del Imperio Romano. Eso significa que la Jerusalén que se menciona ahí no es la Jerusalén literal, sino que es ¿cuál? La Jerusalén espiritual, porque la Jerusalén literal ya había sido devastada para el año 70 después de Cristo. Bien, una vez más Albert Barnes. Me gustaría que él hubiera estado aquí hoy día. Él no tenía toda la luz, ¿sabes? Él escribió más de un siglo atrás. Miren lo que escribió, dio justo en el blanco. Los 42 meses abarcarían todo el periodo de ascenso y predominio del papado. Así que Albert Barnes creía en el principio día por año. Por supuesto creía en eso. Los reformadores protestantes creían en el principio día por año. ¿Tú sabes cuándo eso desapareció? Tienes que leer mi libro, Futurismo, un viaje increíble. Ahí documento por qué el mundo protestante abandonó el principio día por año. Porque los mileritas utilizaron el principio día por año para decir que Cristo venía en octubre de 1844 y cuando Jesús no vino, ellos dijeron el método estaba equivocado. Muy triste. Sigamos. Los 42 meses abarcarían todo el periodo de ascenso y predominio del papado. ¿Eso duró más que 42 meses literales? Por supuesto.
o todo el tiempo de la continuación de esa dominación corrupta en que la cristiandad sería pisoteada y corrompida por ella. Así que, de acuerdo con él, ¿quién eran los gentiles? El papado. ¿Y qué es Jerusalén? El cristianismo, ¿cierto? Y luego continúa, así considerando, esto expresaría apropiadamente el tiempo de la ascensión del poder papal y el final de los 42 meses, o 1260 años. Denotaría el tiempo cuando la influencia de ese poder cesaría. En otras palabras, nos da el punto de inicio y el punto de término del dominio del papado. Incluso las rocas clamarán. Si los adventistas no lo ven, el Señor utiliza personas de otras iglesias que han tenido solo destellos de luz, para que la gente diga, bueno, los adventistas no estaban tan locos al fin y al cabo. Bueno, vamos ahora a nuestro punto final de este segmento. Pensamientos en Daniel 9, versos 26 y 27. ¿Cuántas destrucciones de Jerusalén tú puedes ver ahí en Daniel 9, 26 y 27? 2. Tú dices, espera un minuto. De hecho, hay 3 ahí. Espera un minuto. Leamos los versículos. Daniel 9, 26 y 27. Leamos el párrafo primero y luego los versículos. Hemos llegado a la conclusión de que las dos mitades de Lucas 21-24 describen dos pisoteos distintos y dos Jerusalén distintas. La primera mitad describe la Jerusalén literal pisoteada por los romanos literales. La segunda parte del verso describe el pisoteo de la Jerusalén espiritual por una Roma espiritual. Ese es el papado. Apocalipsis 11:2 expande la segunda mitad de Lucas 21-24. Ahora leamos Daniel 9, versos 26 y 27. Tú recuerdas que Dios le permitió a los judíos, ¿cuántas semanas? 70 semanas. Voy a darte 70 semanas más de gracia. Esta es tu oportunidad. Y si no te corriges, te voy a despachar. Es básicamente lo que dice. Ahora, noten Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas, eso es 62 más 7, así que son 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. ¿A qué se refiere eso? A la muerte de Jesús. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es el pueblo del príncipe que va a venir? El pueblo son los judíos. ¿Y quién es el príncipe? Jesús. ¿Así que la gente destruyó su propia ciudad? Sí. ¿Y el pueblo del príncipe que ha de venir, qué va a hacer? Destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué ciudad y qué santuario? Así que al final de las 70 semanas, ¿qué va a pasar? Eventualmente, Jerusalén y el santuario serían ¿qué? Destruidos. ¿Cuándo se cumplió eso? En el año 70. Y luego describe cómo será. Y su fin será como ¿qué? Con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que tenemos la palabra devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, vuelve atrás para hablar de la última semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y luego se refiere de nuevo a la destrucción de Jerusalén. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá ¿el qué? El desolador. Mateo 24 se refiere al ejército romano como la abominación desoladora. Absolutamente. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que estos versículos describen el pisoteo ¿de qué? De la Jerusalén literal en el año 70. Y es significativo que las mismas palabras abominación y desolación que aparecen en Mateo 24:15 aparecen aquí también. Es probable que Daniel 9, 26 y 27 se refiere no solo a la futura desolación de la Jerusalén literal en el año 70, sino también como una subsecuente desolación en el tiempo del fin. Parece ser que ese es el caso
porque la palabra plural desolaciones implica más de una desolación. En otras palabras, la palabra en plural implica más de una desolación. Si ese es el caso, entonces la primera parte de Daniel 9, 26 y 27 muestra la primera desolación de la Jerusalén literal en el año 70, mientras que la segunda parte de Daniel 9, 27 describe la desolación de la Jerusalén espiritual, que Jesús describe en la segunda parte de Lucas 21, 24. Mateo y Marcos, escuchen esto cuidadosamente, Mateo y Marcos se refiere a este periodo como ¿qué? Como la tribulación, una palabra que Jesús usa para referirse a ¿qué? Al pisoteo de Jerusalén por parte de los gentiles. En otras palabras, la tribulación es ¿qué? El pisoteo del pueblo de Dios por parte de los gentiles. Esta interpretación se ajusta bien con el hecho de que Jesús combinó la descripción de la Jerusalén literal y la Jerusalén espiritual. Tienen dos declaraciones aquí. La profecía del Señor entrañaba ¿un qué? Un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, la Jerusalén literal, ¿qué hacía? Presagiaba también los horrores del gran día final. Y a propósito, hay algo más aquí. ¿Cuántas etapas tiene el papado? 2. ¿Cuál es la primera etapa? Los 1260 días. ¿Cuál sería la segunda etapa? Cuando la herida mortal se sana. ¿El papado pisoteó Jerusalén durante la primera etapa de su dominio? ¿Será que también va a pisotear la Jerusalén espiritual en su segunda etapa? Así que tenemos que entender que realmente la segunda etapa del dominio papal es la continuación de la primera, con el periodo de la herida mortal en el medio. Pero es el mismo sistema persiguiendo a los santos del Altísimo. Así que aquí tenemos a Ellen White diciendo de que su significado es doble. Así que no solamente se está refiriendo a la destrucción de la Jerusalén terrenal, sino a la persecución del pueblo de Dios en el tiempo del fin, incluyendo también la idea de la tribulación durante 1260 años. Eso es lo que ella dice en El deseado de todas las gentes. Esta es otra declaración, el gran conflicto, página 36. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener ¿otro qué? Otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. A propósito, ¿se acuerdan de que en Daniel 9, 26 y 27 aparecen estas dos palabras, abominación, desolación? ¿En algún momento Apocalipsis habla de abominación y desolación en el tiempo del fin? Noten el último texto. Apocalipsis 17, del 4 al 6, y 15 y 16. ¿A quién representa la ramera? Bien, la ramera es Babilonia, pero ¿quién es Babilonia? El papado romano católico, ¿cierto? Ahora noten la aplicación del tiempo del fin de esto. Apocalipsis 17, del 4 al 6, hablando de la ramera. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? Esa es una de las palabras clave. Abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las ¿qué? Abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Es eso lo que pasó durante los 1260 años? ¿El pisoteo del pueblo de Dios? Sí, ¿fue la misma ramera? ¿Estaba ella llena de las mismas abominaciones? Sí, solo que esta es la dimensión del tiempo del fin. Hubo una durante los 1260 años, esta es la última. Y continúa, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora noten verso 15. ¿Qué le va a pasar a la ramera? Debido a sus abominaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Ella va a ser dejada ¿cómo? Desolada. A propósito, ¿saben qué significa abominación y desolación? Quiere decir que debido a la abominación viene la desolación, que se aplica también a los Estados Unidos. Pero no vamos a hablar de eso ahora.
Verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿La Francia aborreció a la ramera al final de los 1260 años? ¿Los poderes políticos van a venir con ese odio también? Sí. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la bestia y la dejarán como, otra palabra clave, desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. A propósito, eso quiere decir que estarán realmente molestos. Aún más, este es el último párrafo. Segunda de Tesalonicenses 2 explica que habría un gran periodo de apostasía antes de la segunda venida de Jesús. ¿Verdadero o falso? Vamos a Segunda de Tesalonicenses 2. Aún nos queda unos pocos minutos para terminar. Vamos a Segunda de Tesalonicenses 2. ¿Será que los tesalonicenses esperaban la segunda venida de Jesús en su tiempo? Sí, en Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Así que ellos dicen, oh, vamos a estar vivos. Así que el apóstol Pablo escribe una segunda epístola y dice, no. Dicen, ustedes no me entendieron. Jesús no va a venir hasta que pase un gran periodo de apostasía entre medio. Noten Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ese es el día de la segunda venida, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El cuerno pequeño, la bestia, la ramera, el rey del norte, la abominación y desolación. No importa el nombre que utilices. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Va a atacar a Dios? Sí. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta ¿dónde? ¿Acaso el cuerno pequeño atacó el santuario? ¿Usurpó la posición de Cristo? Sí, así que dice, el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que, ¿pudimos seguir este estudio? Lo hicimos, pero poco tiempo. Lo bueno de esto es que está escrito. Así que cuando tú vuelvas a tu casa, puedes revisarlo, puedes estudiarlo de nuevo, puedes leer todos los versículos que hemos incluido aquí. Así que hasta aquí hemos discutido la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta trompeta. Y aún no estamos listos para ir a la sexta trompeta, porque todavía tenemos que estudiar Apocalipsis 10, pero antes que eso, Daniel 12:4.